La nueva Escuela Lacaniana de Lima prepara sus octavas jornadas con el lema «Lo femenino no solo es asunto de mujeres». Claro, también es un asunto de hombres, pero con Freud y Lacan de por medio, nunca se sabe. La psicoanalista Angela Fischer nos lo explica. Estamos con la psicoanalista Angela Fischer para que nos explique acerca de este enigma. Lo obvio sería que si no es un asunto de mujeres, sea también un asunto de hombres, ¿no es cierto? Pero tratándose de Freud y Lacan al medio, el asunto cambia radicalmente. ¿De qué se trata? Así. Cambia radicalmente en parte, porque Lacan lo que hace es tomar la gran pregunta freudiana: ¿qué quiere una mujer? No podemos negar que Freud se encontró también con el enigma femenino, con el cual tropezó, pero es a partir de esta pregunta, podríamos decirlo en fácil, que Lacan sigue los desarrollos sobre la cuestión femenina. ¿Por qué nuestro congreso se llama «Lo femenino no solo es asunto de mujeres»? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque lo femenino, así puesto en neutro, compete tanto a los hombres como a las mujeres. La gran pregunta de la estructura humana es: ¿qué es una mujer? Para hombres y para mujeres. Las mujeres tampoco saben contestar qué es una mujer, ni siquiera para sí mismas. Y por supuesto el hombre es el que vive con mayor cercanía el enigma de lo femenino. Choca mejor con el enigma de lo femenino. Es decir, que lo femenino es una pregunta para el ser hablante masculino y femenino. Yo tengo por aquí una pregunta que se hace Stephen Hawking, nada menos, quien afirma, después de haber resuelto considerables dudas sobre la física a lo largo de su trayectoria, no consigue terminar de comprender la mentalidad femenina ni los móviles que la mueven. La mujer es un misterio, dice. Es que me encanta la cita que trae. ¿Por qué? Porque la cuestión femenina tiene una dimensión que no pasa por el significante, no pasa por lo simbólico, no es absorbida por la palabra. Es decir, hay un lado de lo femenino que es extranjero para la mujer, extranjero para el hombre, que no consigue ser absorbido por una interpretación, por una explicación, por un modo de entender. Por eso es que la mujer fácilmente puede ser catalogada como rara, un poco loca, enigmática, un poco extraviada, ¿no? Porque tiene la mujer una dimensión que Lacan llama lo real, que no es absorbida por un significante, no hay como darle una explicación. Entonces muchas mujeres en análisis pueden decirnos que tienen ciertas experiencias, por ejemplo con el cuerpo, que no saben qué es, que están un poco tristes, que no entienden por qué hoy día se encuentran así. Y eso, no hay una palabra que venga a tratar de dar cuenta de eso para, vamos a decir, que ella encuentre un sentido. Lo vive. El psicoanálisis con Lacan nos acerca a esa dimensión de lo femenino que no pasa por la palabra. He leído por allí que según Lacan no existe una esencia de la feminidad y esta de todas formas no estriba en la castración, tampoco existe una identidad femenina, y concluye con que la mujer no existe. Exactamente. La mujer no existe es una expresión que a Lacan le valió muchos rechazos de los movimientos feministas. Él lanza esta expresión que después por supuesto la sostiene, no es solamente una expresión, la sostiene a lo largo de su última enseñanza. Cuando él dice la mujer no existe, quiere decir que para la mujer no hay una representación que se haya subjetivado de su sexo corporal. Hay una primera explicación que los seres humanos nos hacemos qué cosa es un hombre y qué es una mujer a partir de lo físico, de lo anatómico. Y una de las explicaciones que más ha producido problemas para la subjetividad de una mujer es pensar que se es mujer porque no se tiene y se es hombre porque se tiene. Y no se trata de tener o no tener, se trata de que la dinámica corporal de la mujer no pasa por que no lo tiene, que no tiene el falo, sino que es distinta. Entonces es muy complicado poder encontrar una relación hombre y mujer, sí,
no están dados por elementos anatómicos que pueden ser significantizados. Un hombre, uno puede decir, bueno, soy hombre, tengo un falo. Desde el lado anatómico, claro, lo digo. Con una mujer no. Pero no se trata de tampoco ascribirle los significantes de la maternidad, porque no son femeninos. Los significantes de la maternidad no pasan por lo femenino, por eso Lacan lo dice muy bien, no pasa por ciertos elementos que identifiquen a la mujer. La mujer no se identifica, ni siquiera con los ropajes. Y eso es muy interesante para poder entender también la naturaleza humana. ¿Qué es lo que hace el discurso de la ciencia? Nos uniformiza. ¿Y qué es lo que hace el discurso del mercado contemporáneo? Uniformiza a la mujer. Entonces, esta época, nosotros queremos tratar lo femenino, porque es una época que forcluye lo femenino, reniega de lo femenino, rechaza lo femenino al tratar de uniformizarla. La mujer debe descubrir su propia esencia femenina en el uno por uno. Lacan dice, la mujer es uno por uno, no hace serie. Entonces, en ese sentido, la mujer como un universal no existe. Entonces, de lo que se trata es de que veamos que en nuestras jornadas podamos transmitir que lo que Lacan trabaja es una lógica para entender este otro lado que tiene que ver con la esencia humana que topa la cuestión de lo imposible. Imposible que la ciencia cada vez niega. Para la ciencia ya no es imposible tener hijos a los 50, ya no es imposible envejecer con arrugas, es decir, la dimensión femenina sí topa eso, nos topa con el imposible, por eso nos interesa tanto a los psicoanalistas volver a poner en el tapete cómo el enigma femenino se ve afectado en esta época donde el imposible no es tomado en cuenta por el discurso contemporáneo, por el discurso social, por el discurso de la ciencia. El Papa Francisco ha dicho que está preocupado porque darle a la mujer una mayor representación en la Iglesia. Sin embargo, aclara que no en lo administrativo, no en lo jerárquico. ¿Por qué la mujer ha estado y está relegada en todas las religiones? Porque la mujer, sí, y es verdad, no es que el enigma femenino es el encuentro que siempre ha tenido la mujer y el hombre con eso, porque ambos tienen el encuentro, porque tienes justamente eso lo que les trataba de transmitir, ¿no? Hay esta otra dimensión en la mujer que se llama el goce femenino, o la dimensión de lo femenino, que va más allá de estas representaciones simbólicas de cualquier época. Y todas las religiones están en contra del goce. De ese goce femenino, ¿por qué? Porque es un goce femenino que no se atrapa con una palabra, con un significante, con una explicación. La mujer no es, en ese goce no es atrapada. Por ejemplo, la Santa Teresa de Bernini, en esa imagen que Lacan justamente la toma para la carátula del Seminario 20 que trata sobre el goce femenino, es una imagen, hablando el goce femenino imaginarizado, es una imagen de una cosa que, ¿qué podríamos llamar? Está en shock, parece un orgasmo, está en un estado extático. Ese es el goce femenino, no hay cómo atraparlo. Un estado de gracia. Exacto. Y cuando se pesca eso, produce un horror, produce un rechazo, efectivamente. En todas las épocas, cuando una mujer ha mostrado algo de esa dimensión, produce miedo a las demás mujeres y a los demás, y a los hombres. Trilce, por ejemplo, es un magnífico ejemplo de nuestro gran César Vallejo. Cuando él se encuentra con lo femenino, él inventa palabras, hace una ortografía particular, y no es que ha faltado a las reglas ortográficas. Así es como uno se topa con lo femenino. Él inventa palabras, neologismos, cambia las ortografías, y uno dice, claro, Vallejo se encontró con lo femenino y así aborda Trilce, porque no la puede absorber. ¿Qué personajes vienen? Bueno, va a estar Norma Martínez, no sé qué parte nos va a declamar. En la parte de la curaduría vamos a hablar del cine, del arte, de la literatura. Hay un conjunto de películas que dan cuenta de este goce femenino.
Y también, por supuesto, tenemos como invitado importante el presidente de la AMP, que es la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que agrupa a todas las escuelas de orientación lacaniana a nivel mundial, que es Miquel Basol, de Barcelona. Vienen 2 AE. Los AE son aquellos analistas que han terminado su análisis y nos ofrecen un testimonio público de su propio recorrido analítico. Entonces vienen 2 AE en ejercicio, Graciela Brodsky de Argentina, de la Escuela de Leol, y Marcus Andrés Vieira de la Escuela Brasileña EBP. Y es muy interesante poder escuchar cómo lo femenino, también cuando decimos no es asunto solo de mujeres, cómo los hombres también pueden acercarse a ese goce femenino que también les concierne, porque es un goce que antecede a la propia estructura masculina. Gracias, muchas gracias. Encantada, muchas gracias. Gracias a Angela Fischer. Después de la pausa volveremos con la parte final del programa.